Hola, sean todas y todos bienvenidos a su canal Ciencias, Deportes, Viajes y algo más. En este video vamos a tratar un tema de las matemáticas denominada funciones, en el cual vamos a hacer una definición, vamos a ver sus tipos de clasificación y también vamos a resolver algunos ejercicios donde podemos verificar esas clasificaciones. Empecemos de una vez con su definición. Una función matemática es una regla o relación que asigna a cada valor de un conjunto de salida o de partida, que vamos a denominar dominio, con un único elemento de otro conjunto de entrada, de llegada o de salida, que vamos a denominar ahora codominio. Es como si se tratara de una máquina que a cada valor que le asigna, ella te genera un solo resultado. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función que va desde un conjunto A a un conjunto B. El conjunto A es el conjunto conformado por los elementos A, B y C. Esto vendría siendo los elementos del conjunto de salida o del conjunto de partida. Y aquí tenemos el conjunto B conformado por los elementos X, Y y Z, que vienen siendo los elementos del conjunto de llegada. En este caso vendríamos a hablar de lo que sería el codominio. Si nos piden cuál es el dominio de esta función, procedemos a hacer lo siguiente. Dominio de la función va a ser igual y colocamos cada uno de los elementos. A es miembro del dominio, B y C. Si nos piden cuál es el rango de esa función, vienen siendo los elementos X, Y y Z. Y aquí tendríamos definido lo que es una función, donde a cada elemento del conjunto de partida o de salida, que en este caso vamos a llamar el dominio, le estamos asignando un único elemento, uno. Recuerden muy bien, un único elemento en el conjunto de llegada. ¿A qué le asignamos la A? La X, uno solo. ¿A qué le asignamos la B? La Z. ¿A qué le asignamos la C? La Y. Es decir, a cada elemento del conjunto de partida le asignamos un único elemento en el conjunto de llegada. De esta manera se cumple con la condición para que esa relación sea una función. Veamos otro ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos conjuntos. El conjunto H, conformado por los elementos X, Y y Z, que ese conjunto lo vamos a llamar el conjunto de entrada, o también conjunto de partida, o codominio. Y tenemos el otro conjunto, el conjunto J, conformado por los elementos 1 y 2. Ese conjunto lo vamos a llamar el conjunto de salida, o conjunto de llegada, o codominio. ¿Cómo es esta relación? Al elemento X del conjunto de salida, de partida, le asignamos el elemento 1. Al elemento Y del conjunto de partida le asignamos el elemento 2. Y al elemento Z del conjunto de partida le asignamos el elemento 1 del conjunto J. Es decir, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento en el conjunto de llegada. Quiero que quede bien claro en esto. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento en el conjunto de llegada. Eso es la condición suficiente para que esa relación cumpla con la condición de ser una función. ¿Quién sería el dominio de esta función? El dominio de H sería igual a X, Y, Z.
y el rango de la función, perdón, de la función f. Y el rango de la función f vendría siendo el 1 y el 2. Estos son los elementos del rango y estos son los elementos del dominio. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una función. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función del conjunto M en el conjunto N. Esa relación es la siguiente. Al elemento X del conjunto N, que es el conjunto de salida, le asignamos el elemento 1 en el conjunto de llegada del conjunto N. Al elemento Y del conjunto de partida le asignamos el elemento 1 en el conjunto de llegada. Igualmente al elemento Z del conjunto de partida le asignamos el elemento 1 del conjunto de llegada. ¿Qué observamos acá? Que a cada elemento del conjunto de partida o del dominio le estamos asignando un único elemento en el conjunto de llegada. Por lo tanto, esta es otra relación que cumple con la condición de ser una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto de partida le estamos asignando un solo elemento en el conjunto de llegada. Veamos otro ejemplo. Veamos este otro siguiente ejemplo. El conjunto, vamos a llamarlo el conjunto M, y a este lo vamos a llamar conjunto N. Entonces la función f. A cada elemento del conjunto de partida, en este caso el conjunto M, le está correspondiendo un único elemento en el conjunto de llegada. Vamos a ver, al elemento A le corresponde el 3, no le corresponde más ningún otro, el 3 nada más. Al elemento B le corresponde el 3 también, pero no le corresponde ningún otro, un solo elemento en el conjunto de llegada. Y al elemento C le corresponde el 1, un único elemento en el conjunto de llegada. Quiero que quede bien claro que para que la relación sea una función se debe cumplir que a cada elemento del conjunto de partida le corresponda un solo elemento en el conjunto de llegada. Esa es la condición suficiente para que la relación se convierta en función. Ahora veamos unos ejemplos o unos casos donde la relación no es función. Veámoslos. Veamos este caso particular. Tenemos una supuesta función f que relaciona el conjunto G con el conjunto H, siendo los elementos del conjunto G A, B y C, conjunto de partida, y los elementos del conjunto H, X, Y y Z, conjunto de llegada. Pero observemos lo siguiente. Vamos elemento por elemento. El elemento A del conjunto de partida está relacionado con cuáles elementos del conjunto de llegada. Según lo que vemos aquí, está relacionado con la Y, está relacionado con la Z. El elemento B está relacionado con la X. No hay problema acá. El elemento C está relacionado con la Y. Un solo elemento. Pero, como ya ustedes pueden observar, el elemento A está relacionado con dos elementos del conjunto de partida. Está relacionado con Y y está relacionado con Z. ¿Qué ocurre entonces? Que existe un elemento en el conjunto de partida, en este caso el A, que está relacionado con dos elementos en el conjunto de llegada, que son el Y y el Z. Y en la definición de función tenemos entendido y está claramente establecido que debe ser con un único elemento en el conjunto de llegada. Es por esta razón que esta relación no es función. No es función. Es una relación, pero no es una función. ¿Por qué no es una función? Si alguien preguntara, ¿por qué no es una función? Mira lo que diríamos. Porque existe un elemento en el conjunto de partida, en este caso el elemento A, que está relacionado con dos elementos en el conjunto de llegada. En este caso los elementos Y y Z. Es por esta razón que esta relación no es una función. Y ahí quiero que quede bien claro lo siguiente. Existen relaciones que no son funciones. Por lo tanto, toda función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones.
Ahora vamos a ver la clasificación de las funciones. Ahora veamos la clasificación de las funciones. Las funciones se clasifican en funciones inyectivas, funciones sobreyectivas y funciones biyectivas. ¿Qué es una función inyectiva? Una función es inyectiva cuando a cada elemento diferente del conjunto de partida le corresponden elementos diferentes en el conjunto de llegada. Solo así una función será inyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Cuando todos los elementos del conjunto de llegada o del rango o del codominio le corresponde al menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, que no puede quedar ningún elemento en el conjunto de llegada que no sea imagen de algún elemento del conjunto de partida. Y las funciones van a ser biyectivas cuando cumplan con las dos condiciones. Por eso se llama biyectiva, doble, de doble función. O sea, debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez para que ella sea biyectiva. Pero veamos un ejemplo de lo que es una función inyectiva. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una función de un conjunto A en B, siendo el conjunto A el conjunto de partida formado por los elementos A, B y C, y el conjunto B, conjunto de llegada, conformada por los elementos 1, 2, 3 y 4. Vamos a estudiar cómo se comporta cada elemento acá. El elemento A está relacionado ¿con quién? Con el elemento 4. Es decir, se relaciona con un único elemento en el conjunto de llegada. El elemento B está relacionado con el elemento 3 del conjunto de llegada. También se está relacionando con un único elemento del conjunto de llegada. ¿Y el elemento C con quién se está relacionando? Con el elemento 1 en el conjunto de llegada. Conclusión, elementos distintos del dominio, o sea, A, B y C son tres elementos distintos, se relacionan con tres elementos distintos en el conjunto de llegada. Por lo tanto, esta relación o esta función está cumpliendo con la condición para que sea la inyectiva. Definimos función inyectiva cuando a elementos distintos del conjunto de partida le corresponden elementos distintos en el conjunto de llegada. De una vez vamos a hacer el estudio sobre la sobreyectividad. Habíamos definido la sobreyectividad como la condición en la cual todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes de algún elemento del conjunto de partida. Escuchen bien, todos los elementos del conjunto de llegada tienen que ser imagen de algún elemento del conjunto de partida. Y empecemos ahora hablando del conjunto de llegada. 1 es el del conjunto de llegada. ¿Él es imagen de quién? Pues él es la imagen del conjunto C. Perfecto. 3 es otro elemento del conjunto de llegada que es imagen de quién? De B. Perfecto. 4, otro elemento del conjunto de llegada. ¿Y él es imagen de quién? Del A. También es imagen de alguien. Pero observen esto. 2 es un elemento del conjunto de llegada, pero él no es imagen de ningún elemento en el conjunto de partida. Por lo tanto, esta función no está cumpliendo con la condición de función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque existe un elemento en el conjunto de llegada, en este caso el 2, que no es imagen de ningún elemento en el conjunto de partida. Razón por la cual esta función no es sobreyectiva. Por lo tanto, ella cumple únicamente con la inyectividad, no cumple con la sobreyectividad. Ahora pregunto, ¿esa función es biyectiva? No, porque la definición de función biyectiva dice que para que una función sea biyectiva debe cumplir con las dos condiciones. Debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por lo tanto, esta función es únicamente inyectiva. Veamos otro ejemplo. Ok, veamos aquí dos ejemplos. Vamos a tratar dos ejemplos seguidos. Vamos a hablar de esta función. Vamos a llamarla acá la función que va de N al conjunto P. Esta es la función. Y esta es la función que va de N a O. Otra función, ¿verdad? Okay. ¿Cuáles son los elementos del conjunto L acá? X, Y y Z. Conjunto de partida o del dominio. Pues.
Y los elementos del conjunto P, 1 y 2, conjunto de llegada o codominio. Igualmente los elementos del conjunto de partida aquí serían A, B y C. Y los del conjunto de llegada aquí 1, 2 y 3. Vamos a estudiar esta función. Al elemento X, ¿cuántos le corresponden en el conjunto de llegada? Uno solo, el 1. Al elemento Y, ¿cuántos elementos le corresponden en el conjunto de llegada? Uno solo, el 1. Y al elemento Z, ¿cuántos elementos en el conjunto de llegada le corresponden? Uno solo, el 1. Conclusión, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento en el conjunto de llegada. Ya es una función. Esa es la condición suficiente para que sea una función. Ahora, ¿esa función es inyectiva? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque dice la definición que para que una función sea inyectiva a elementos diferentes del conjunto de partida le tienen que corresponder imágenes diferentes en el conjunto de llegada. Y resulta que no se está cumpliendo, porque la imagen de la X es el 1, la imagen de la Y es el 1 y la imagen de la Z es el 1. Por esa razón esta función no es inyectiva, porque hay un elemento en el conjunto de llegada que es imagen de más de un elemento en el conjunto de partida. Conclusión, esa función no es inyectiva. Ahora, ¿es sobreyectiva? Bueno, dice la condición de que una función es sobreyectiva cuando todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes, aunque sea de un elemento del conjunto de partida. Pero aquí hay un elemento en el conjunto de llegada, que es el 2, que no es imagen de nadie, está por fuera. Por lo tanto, esa función no es sobreyectiva. Llegamos entonces a la conclusión que esta función no es ni inyectiva ni es sobreyectiva. Ahora vamos a estudiar esto. Al elemento de partida A le corresponde el elemento de llegada 3, uno solo, perfecto. Al elemento de partida B le corresponde el elemento de llegada 1, uno solo, estamos perfecto también ahí. Y al elemento C le corresponde el elemento de llegada 2, uno solo, perfecto, cumple con la condición de que sea función. Recuerden que una relación es una función si a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento en el conjunto de llegada, ¿verdad? Bueno, y a todos le está correspondiendo un único elemento en el conjunto de llegada, es función. Ahora vamos a ver si es inyectiva. Dice que para que sea inyectiva, a elementos distintos de partida le corresponden elementos distintos en el conjunto de llegada. Y esto se está cumpliendo porque a la A le corresponde el 3, a la B le corresponde el 1, a la C le corresponde el 2. O sea, elementos distintos de aquí tienen imágenes diferentes allá. Entonces esta función es inyectiva. Ahora vamos a ver si es sobreyectiva. Dice la definición que para que sea sobreyectiva, cada elemento del conjunto de llegada tiene que ser imagen de aunque sea un elemento del conjunto de partida. Y aquí se está cumpliendo. El 1 es la imagen de B, el 2 es la imagen de C y el 3 es la imagen de A. Es decir, todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes de al menos un elemento del conjunto de partida. Por esa razón, esta función es sobreyectiva también. Ahora bien, si la función es inyectiva y es sobreyectiva, entonces llegamos a la conclusión de que esta función es biyectiva. Razones para que sea biyectiva, pues es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ya con estos ejemplos más o menos debemos tener ya claro de lo que es una función inyectiva, una función sobreyectiva y una función biyectiva. Muchas gracias por su atención.